voy a explicar los nuevos componentes del programa y algo así por encimita del cálculo de rigidez de una viga columna, porque me preguntaron este ejercicio de aquí. Eh, bueno, nos piden calcular el coeficiente de rigidez del esfuerzo crítico de Euler, con el que se calcula la relación de esbeltez en X o en Y de cada sección, ¿cierto? Entonces para esto nos dan un pórtico eh, en el cual tenemos que calcular la rigidez de uno de los componentes de ese pórtico. Nos dicen que es, en este caso, esta columnita de aquí, ¿cierto? Eh, para el caso del ingreso de esos datos, nosotros vamos a ir a hojas y vamos a ir a miembros a compresión. Entonces, para miembros de compresión, nosotros tenemos la rigidez de esa columna, ¿cierto? Entonces voy a explicar más o menos cómo funciona estos datos de aquí. Nosotros tenemos un nodo A y un nodo B, que pues aquí en este caso están invertidos. Él les colocó la nomenclatura al revés, pero no importa, el programa funciona igualmente. Eh, lo que nosotros vamos a hacer es intentar ingresar los datos de este nodo y de este nodo en este programa. Entonces veamos, en Excel nosotros tenemos la información de un punto superior que va a ser un nodo. ¿Por qué sabemos que es un nodo? Porque es un punto que no corresponde ni a un apoyo, ni a un empotre, ni a otro caso. Eh, y llegan a este punto, en este caso una viga y dos columnas, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tengo los datos ingresados, pero voy a intentar explicar cómo se deben ingresar. Entonces, borremos estas partes de aquí. Y bien, y en la parte inferior nosotros tenemos que, como es un pórtico, tenemos un empotre. Puede que por casualidad haya un apoyo aquí. Entonces nosotros desplegamos el tipo de punto que nosotros tenemos aquí, simple, valor, empotre, nodo, valor. Valor es cuando nosotros queremos ingresar directamente el G. Nos dice, ingresemos el G y él nos lo calcula, y en caso de que nosotros queramos devolvernos a calcular como nodo, él directamente nos actualiza, vemos aquí, y nos coloca la fórmula de la sumatoria de las columnas y las vigas que llegan al punto. Entonces vamos a ingresar este punto A de forma manual. Para entender el tipo de rigidez que nosotros debemos utilizar, tenemos que ver esto más o menos en 3D. Bueno, aquí intenté representar cómo es la unión entre estos elementos, y note que nosotros estamos viendo el pórtico desde este sentido, el pórtico desde este sentido. Entonces, como nosotros no tenemos información del ataque por detrás, lo más probable es que aquí se suponga una fuerza en esta dirección. No sé si puedo dibujar aquí, dibuja eso. Entonces nosotros vamos a tener una fuerza atacando a nuestro pórtico en este sentido, ¿cierto? Este sentido es el de las X. En caso de que el pórtico fuese para atrás y el ataque sea así, la rigidez de nuestro pórtico va a estar determinada por la fuerza en Y. Él comúnmente nos dice el tipo de ataque que nosotros estamos teniendo. Como nosotros estamos con un ataque en X, quiere decir que nuestra sección en Y está siendo atacada así. Quiere decir que la inercia que está respondiendo a ese ataque es la inercia en X. Como las vigas funcionan por fricción, nosotros vamos a tener que la inercia, que el ataque de mi fuerza va a ser en sentido vertical, pero la unión de estos dos elementos está dependiendo de la disposición de nuestra columna. Obviamente, si nosotros tenemos una columna, si tenemos una disposición como la que se muestra, no vamos a unir nunca nuestra sección así, ¿cierto? Entonces siempre tiene que unirse de la misma forma que pues está dispuesta la sección en I. Entonces, no sé si se haya entendido. Eh, Nosotros aquí en los datos tenemos el, el eje en el que nosotros vamos a extraer los elementos, las inercias. Entonces, como ya sabemos que el ataque de nuestra columna y de nuestra viga está siendo
respondido por la inercia en X, nosotros le vamos a decir que nos traiga el componente de trabajo del eje X, ¿cierto? Eh, Podemos tener distintos casos. Lo voy a dibujar aquí en Photoshop. Agarramos un pincel cualquiera. Nosotros podemos tener en un nodo, en un mismo nodo, este va a ser el nodo A, por ejemplo. Podemos tener que tenga 2 vigas. podemos tener que podemos encontrarnos el caso de que hayan 2 vigas y 2 columnas, o puede ocurrir simplemente que haya por ejemplo, eh, una única viga y una única columna. Viga, como es este caso de aquí. Bueno, puede que haya una unión de este tipo, puede que haya una unión con 2 vigas, o puede que haya una unión como la que tenemos en el parcial, de una viga y 2 columnas. Es que está en otra capa. Bueno, supongamos que se suprimió esa cosa. ¿Listo? Entonces, para el caso nosotros estamos teniendo, lo común es que las uniones sean continuas, que es decir, expliquémoslo aquí en SketchUp, que las uniones sean de este tipo, que la sección de la columna sea obviamente continua. Es muy extraño que la columna cambie de sección, es decir, que hayan secciones más pequeñas entre la columna inferior y la columna superior, o también es muy improbable que ocurran estos tipos de uniones que sean distintos. Pero bueno, por tanto el programa nos dice qué tipo de viga estamos utilizando. Nosotros aquí podemos decirle que nos cargue los datos o que no nos los cargue. Si nosotros le damos usar, él directamente nos carga las inercias de la viga de forma simétrica. En este caso, en el nodo A serían 2 vigas del tipo W18x50, y en el mismo nodo A tendríamos arriba y abajo de ese nodo 2 columnas del tipo W14 por 90, y lo mismo en el nodo inferior. Pero pues como para el caso se tienen datos distintos, le vamos a decir que no nos use los valores, pero sí los vamos a encontrar con este pequeño menú de aquí. Y lo que vamos a hacer es resolver este puntito. Nos piden hallar para el caso la rigidez de esta columna de aquí, AB, ¿cierto? La constante de rigidez. Entonces vamos a ingresar primero que el nodo que tenemos abajo es un tipo de empotre. Aquí no sale una celda en rojo. No se alarmen por esto, es simplemente porque los valores cuando se desconocen deben ser ingresados en uno. Ya explico eso. Nosotros vamos a tener para el nodo A una viga W18x50. Entonces ingresemos los datos aquí. W18x50, le voy a dar control C y le voy a dar que en la viga derecha tengo un valor con control alt B sostenidos, y le digo que me pegue esa inercia de 800. Como la viga izquierda no existe, esta viga izquierda, entonces le coloco una longitud de 1, pero no le coloco la inercia, ¿cierto? Luego me dice que la columna que tengo encima es una una W14 por 90, entonces directamente voy a extraer la información de esa W14 por 90, puede hacerse en cualquiera de las dos celdas. Le digo que copie este valor, y esa es la columna que está en la parte de arriba. Entonces control alt B, pego los valores, ¿cierto? Y la columna que tenemos inferior es una 14 por 109. Entonces directamente carguemos los datos aquí. Se puede hacer en cualquiera de los dos menús. W14 por
109. Entonces esta inercia va a ser la de la columna de abajo. Control Alt B, pego los valores, ¿cierto? No se alarmen porque salgan datos con error, que es porque no hemos ingresado estos datos. Como nosotros estamos trabajando con un empotre, no es necesario que se cargue ningún dato, pero pues el formato está programado de forma condicional para que nos avise. Las longitudes. Las longitudes, entonces, el de la viga que nosotros tenemos aquí es 7620 milímetros. Entonces coloquemos 7620 milímetros directamente. El de la columna de abajo va a ser 4572 milímetros. 4572 milímetros. Y el de la columna de arriba va a ser 3962.4. 3962.4. Listo, entonces aquí nos calculó directamente el G. Veamos que el G corresponde a este 4.98, ¿cierto? Y nos carga el valor de empotre de 1. Para el caso para mostrar cómo calcular el K, directamente el programa nos dice cuáles son los G que está utilizando, y nosotros tenemos que ingresar si el pórtico es arriostrado o es no arriostrado. Las riostras pues obviamente se ven como diagonales muchas veces en el parcial. Entonces para nuestro caso nosotros tenemos que es un pórtico no arriostrado, lo dejamos aquí, nos bota el A, ¿cierto? Entonces nos dice cuál es el K gráfico y cuál es el K real. Para este caso nos dice que la precisión está incorrecta entre el K gráfico y el K real. Entonces nosotros le tenemos que dar recalcular. Lo hice con un apoyo simple para simplemente que nos saliera esa casilla de ahí. Vamos a cargar directamente el empotre y otra vez nos dice démosle recalcular. Entonces le damos al botón calcular y nos dice que el K real es 1.699. Veamos cuánto nos dio acá. 1.698. Se calculó con un programa. Depende de los decimales, pero bueno, allí está bien. Listo, entonces vamos también a utilizar la nueva actualización de cómo iterar secciones. Vamos aquí a la hoja de análisis de pandeo, por ejemplo, y para activar este formulario le damos Control Shift S y nos dice el tipo de sección que yo quiero iterar, la sección inicial, que yo voy a explicar lo que hace esto. Y bueno, se actualizaron los datos. Entonces, primero, como nosotros vamos a calcular la hoja en análisis de pandeo, lo primero que tengo que hacer es, si yo voy a utilizar una sección tipo I, la coloco aquí directamente, una sección tipo I, y elijo cualquier sección tipo I, ¿cierto? Dejo el programa, esto se hace en cualquiera de los formularios que se vaya a utilizar, dejo el programa de una vez predispuesto para los datos que yo voy a ingresar. Le digo Control Shift S y le digo, mi sección que yo quiero iterar es una sección tipo I. La sección inicial la coloco cualquiera, iniciemos con una sección, yo que sé, W8x31, y me dice dónde están las secciones que yo quiero iterar. Entonces le doy aquí y le digo, las secciones que yo voy a iterar me las van a pegar directamente aquí, ¿cierto? La demanda. Para el ingreso de la demanda nosotros tenemos que ingresar la demanda en las mismas unidades que nos está botando el cálculo del programa. Para el caso nos está botando en kilonewton. Entonces ingresemos un valor similar a este de 16.000. Como esta hoja de cálculo me bota las unidades en kilonewton, este 16.000 corresponde a esas mismas unidades. Entonces le digo la demanda, ¿cuál es? Selecciono esa casilla donde está la capacidad, perdón, de mi sección, y simplemente le digo que me itere esas secciones. Entonces, ¿qué hace el programa? De la W inicial que nosotros seleccionamos, que es la 8x31, él empieza a colocar secciones con mayor peso, una tras otra, y va iterando, encontrando los valores de demanda de esa sección, nos va cambiando las casillas una a una, nos hace los cálculos, mejor dicho. Aquí es importante que no le demos clic en ningún punto de la pantalla mientras el programa acaba la iteración. Si nosotros queremos pausar la iteración de forma forzosa, le podemos dar control más pausa. Para el caso no lo voy a hacer mientras el programa
itera las secciones de forma manual. Eh, Esperemos un momento. Veamos que aquí ya van a W12 por 19. Él va subiendo las secciones de forma automática. Para que este proceso no sea tan demorado, lo mejor es que nosotros calculemos ingresemos una sección de forma manual y veamos más o menos cuál es la capacidad. Entonces aquí ya nos está demorando bastante. 16.000, vamos en 5.000 apenas. Entonces voy a darle control pause, no se asusten porque salga de estas ventanas, que pues es porque no he hecho validación de errores. Le damos simplemente en finalizar. Lo que decía, nosotros queremos calcular una sección. Lo que hace el programa básicamente es esto: agarra la sección inicial que nosotros le coloquemos, una W8 por 15, y llega y dice: la capacidad está muy bajita, subamos una sección, subo una sección. La capacidad está muy bajita, subo una sección. Eso es todo lo que hace el programa básicamente. Entonces coloquémoslo a correr de nuevo para que se vea. Lleguemos hasta esta 8 por 21 con 1100 de fuerza. Entonces casilla de selección, le digo que inicie en una 8 por 10, que está bien. La demanda es 1100. La capacidad está en esta celda de aquí. Le digo iterar. Entonces él me coloca la 8 por 10 y empieza a subir secciones en peso. Sino que pues es un poquito más veloz que hacerlo manual. Ya se dieron cuenta que cuando ingreso una casilla de forma manual se demora bastante el programa de actualizarlo. Entonces, sección encontrada satisfactoriamente. Me dio una demanda capacidad de 0.958. Cierro ya mi formulario. Entonces, como yo le coloqué una sección de 1100, me dice que esta es mi sección más liviana, ¿cierto? Esto se puede utilizar también en cualquier formulario. Por ejemplo, miembros a flexión. Miembros a flexión, coloquemos un valor, empecemos con una sección bien bajita por acá, una 8 por 24, y le digo que mi capacidad va a ser de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 11 millones, ¿cierto? ¿Qué? 1000 millones, ¿cierto? De kilonewton metro. Entonces hay que tener en cuenta que como esto simplemente está iterando la sección una a una, no nos tiene en cuenta si la alma o la aleta es compacta o no compacta. Entonces ingresamos de nuevo el cálculo. Ya explico eso. Le decimos que nuestra sección está aquí, que la demanda es ¿cuántos ceros? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y la capacidad está en esta parte de aquí. Entonces le digo que me empiece a iterar las secciones, y él empieza a subir secciones y me dice: encontré una sección que cumple con tu demanda capacidad, con tu demanda, perdón. Pero esta sección no está chequeada, no sabemos si el alma es esbelta o la aleta es esbelta o el alma es compacta. Entonces lo ideal es que nosotros vengamos, traigamos esta sección de aquí, control C, la peguemos en nuestra hoja de chequeo, peguemos aquí, y esta sección es compacta, entonces la recalculamos, compacta y compacta. Vemos que pues el cálculo nos dio exactamente lo mismo, porque las secciones cambian muy poquito. Es muy raro que una sección la controle la aleta. Hay que tener en cuenta que pues obviamente el FY, el E, el CB, los LBs deben ser ingresados antes de empezar la iteración de la sección, ¿cierto? El formulario debe estar listo para que el programa simplemente haga esto, subir la sección. Eso es todo.